Hola, muy buenas. Bueno, aquí estamos, 12 horas después, finalizando la Stream Challenge de Castellón. Muy bonita ruta, la verdad que una pasada, miles de curvas. Y también me encuentro un año después con nuevas conclusiones sobre esta pedazo de máquina, la Vogue 900, la cual nos hemos cambiado pues un buen tramo, ¿no? Durante la mañana en la ruta. Y entonces quería, pues eso, compartiros mis conclusiones, ¿no? De la moto, ya que ha sido un escenario mucho más exigente en el que la había probado la de Dani, ¿no? Hace un año, pues yo también pues, llevaba muchos menos kilómetros con esta y allí pues fue probar, transcurrir ahí un trayecto, sin más. Aquí le dimos, subir un puerto, cientos de curvas y bueno, deciros que no sé ni por qué se comparan, ¿no? Porque yo ya diría de entrada, claro, es que esta es 700 y esta es 900. ¿Por qué no comparamos la Zontes con la 625, por ejemplo? Pues, y nunca se ha comparado, sí, están en la línea. Nada, yo según me monté, tiene mucho más motor, empuja mucho más. También todo lo que voy a decir, en plan negativo, ¿no? A lo mejor de la Zontes o de menos que la hago, también decir que esta está más gastada, ¿no? Lo aprecié antes de ayer en Ceuta, mientras esta me limpiaban el filtro del aire y tal, me dejaron la demo de ellos con 2000 kilómetros y la vi todo más nuevo, ¿no? El freno de atrás frenaba mucho más, el tacto pues el embrague va más suave, lógicamente. El motor no noté tanta diferencia. Bueno, la probé por allí paseando, pero lo que es el empaque de la moto, la nota está pues más gastada, lógicamente. El caso es que cogí la de Javi y flipé, ¿no? Con el motor y con la frenada. Básicamente ya dije, joder, es mucho más moto, es diferente. Luego, por lo que me decanté desde un principio a comprar esta, es por la ergonomía y es lo primero que sientes. ¿Qué pasa? Hoy, como era un poco necesaria esa postura de ataque, ¿no? Porque íbamos pues dando curvas y demás, fue muy agradecida esa, porque ya tienes el manillar un poco más bajo. Y iba muy bien, la moto iba muy bien en curvas, sale muy bien, el motor es una pasada, empuja, la llevaba en Sport. Yo no noté ni on-off ni nada en el acelerador, la veo igual que la mía, yo no le noto nada a esta, no le noto nada a aquella. Ya os tengo dicho, ¿no? Yo tengo entrenada la muñeca. Ahora le preguntaremos a Javi que si notó el golpe ese tan brusco en la mía y tal, pero decir que en cuanto a comodidad, en cuanto a moto rutera, sí que me gusta más esta, ¿no? El sentir el depósito hacia arriba, el sentirte más posición trail, eso sí que lo aprecio. E incluso era la mañana, hacía algo de frío, en aquella me entraba más frío, aquí en la Ingle íbamos con vaqueros, sentía un poco más de frío, de rodilla para abajo pues más o menos igual, pero también pues yo agradezco que esta echa un poco más de calor, echa un poco más de calor y para de donde yo vivo pues lo agradezco. Puede ser para alguien determinante, por ejemplo, si es del sur, sabéis que esto es de calor, pues no compréis compráis esta que os va a gustar mucho más y refrigeras un poco mejor el cuerpo, yo creo. Luego le falta la pantalla, yo es lo que aprecié cuando me senté en ella en el concesionario el primer día. Es más pesada, para mí es un poco muerto ponerla derecha. Luego eso, el manillar un poco más bajo y la pantalla que tiene la de serie no me llega para nada, ¿no? Entra mucho más aire. Entonces, pero en cuanto a motor, frenada, tacto de acelerador y luego puestos a pilotar con el quick shifter que iba realmente bien, pues bueno, es una excelente máquina, ¿no? Esta, claro, se hace un poco más perezosa, pero que esta siempre vamos una marcha o dos más por arriba. Esta puedes ir en quinta, en sexta y a lo mejor en esa vas jugando en tercera, cuarta. Entonces, claro, si tú la comparas, por eso dicen que esta no tiene bajos, si tú la comparas esta cuarta a bajas revoluciones sale muy despacio. Pero yo dejo esa pregunta, ¿no? En el aire, ¿qué son los bajos para vosotros? A lo mejor alguien me podría abrir los ojos, yo le llamo bajos a otra cosa. Yo para mí los bajos, pues es eso, pues su nombre indica, es ir a bajas vueltas en una velocidad larga y que la moto, y que no traquetee, que la moto siga en una velocidad alta, en sexta, en quinta, ¿no? De ahí el rollo, como antiguamente en las revistas, el rollo de la recuperación. Y que la moto salga, en esa no se puede. Entonces para mí lo de los bajos es un poco que la moto empuja y sale como un avión en tercera y en cuarta, y esta parece que para sentir esa sensación le tienes que hacer ahí arriba en 8000, 7000. Es algo diferente, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes, yo creo.
Para mí los bajos es eso, es ir en quinta, en sexta y ir a 60, a 50 y que la moto salga lineal. Con esa no puedes. Entonces yo diría que tiene bajos sexta. ¿Que cuál empuja más en tercera y en cuarta? Sí, aquella, ya lo sé, es otro motor, no sé. Entonces yo igual estoy equivocado, si alguien me lo explica mejor, pues bueno. No sé, también entrar en eso de que ponerse a jugar de que si esta no anda, que no tiene bajos o no tira, bueno, yo creo que son dos grandes motos, muy cómodas y nada, que nos comente Javi un poco su idea, sus conclusiones, ¿qué tal te pareció? A ver, ¿en qué el concepto Bien. de esta moto? Esta moto es más tranquila, más cómoda, menos deportiva, por decirlo de alguna forma, pero también son los motores totalmente diferentes. Ajá. Un motor es mucho más revolucionado, mucho más de empujar de golpe, y el otro empuja mucho más suave. De acelerador y todo perfecto, yo no le noté ningún tirón. Long off ni nada, y eso que Ningún la cogiste tirón. así en el La cero. primera vez que cogía una de estas y ningún tirón. Bien, ¿no? Así que muy bien. Es una moto muy cómoda. La pantalla, lo que es la cúpula, todo protege mucho más que la Vogue, evidentemente. La Vogue, bueno, esa parte tiene solución, que sería claro, poner una cúpula más alta, pero después del resto es una moto súper cómoda. En sexta vas a 50, vas acelerando, no da un tirón y sigue subiendo de velocidad. Además, Sí. hoy, con la cadena nueva, pues Sí. iba muy suave, iba muy lineal. Deciros que, mira, gracias a un seguidor, yo creo que hasta me ha abierto un poco los ojos, la cabeza, todo. Me dijo ayer que él le había salido el testigo de avería de motor, creo que una Benelli me dijo, y le cambió la cadena y luego se le fue. Bueno, pues curiosamente a esta le ha pasado. Yo pensé, ¿qué tiene que ver la cadena con la avería de motor, no? Cuando él lo escribió, le dije, bueno, pues ya me probaré. Ayer de noche le cambiamos la cadena, quedó perfecto. Y hoy a los 40, 50 kilómetros se me fue la avería de motor. Bueno, mira, se acaba de encender el del... Ya que hicimos, llevamos 5.000 kilómetros justos desde que salí de casa. Vamos a hacer los 60.000 y no sale lo de avería de motor. Hicimos hoy 500 kilómetros de ruta. Ahí lo vemos, 510 kilómetros de ruta y sin lo de avería motor, o sea que muy contento, a pesar de lo que digan algunos, ¿no? Que algunos, claro, y pues, que consume aceite porque el tonto ese, como las hace él, no las lleva el concesionario. Ya os lo dije en otras ocasiones, lo hago porque es mía y lo hago aún encima que lo hago para vosotros, para que la moto menos cuidada, muy mimada, pero menos cuidada, digamos, de forma oficial o con los mínimos, vamos a ver lo que es capaz de aguantar. Y yo lo comparto con vosotros. Pues aún encima hay gente como que me falta y me dice, claro, que soy tonto por no llevarla al concesionario, que si la llevara al concesionario igual me hubieran mirado los segmentos y que por eso me estoy tirando el aceite. No sabía yo que en las revisiones miran los segmentos, pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Le hago la revisión yo porque la moto no para nunca y la compré así, a fondo perdido, hasta que rompa. Y aún encima os lo comparto, para ver lo que aguanta una Zonte 703. Eso sí, la mimo como nadie y le hago los mantenimientos seguido. Ahora cuando llegue a Ferrol, pues llegará a esos 800 kilómetros pasada, se lo cambié el aceite y filtro a los 5.000, o sea, los 55.000, llegará con 60.900 y le cambiaremos el aceite y filtro y sin más. Yo más no os puedo contar. También aprecio en esta, ya un dato, ¿no? Para gente que esté dudosa, aprecio un poco más suave el cambio y el embrague. Lo has notado tú, Javi, ¿no? Sí. El embrague es un poquitín más suave. Es más suave de cambio y de embrague. En cambio, luego a la hora de pilotar, claro, si vas con el quick shifter aquel, pues te mola, ¿no? Tienes tacto y va guay. Sí, pero puestos a embragar y a meter el cambio, entran y salen mejor, va un poquito más suave. Y luego el consumo, ¿no? Todo el viaje va haciendo 1 litro más. Aquello es un mechero. Y en toda la ruta esta nos hizo un 4,6 y esta un 5,5, ahí lo podéis ver, ¿no? Un 5,5 en los 500 kilómetros que hice, un 5,5, o sea que ni consume más, ni consume, como siempre, le hemos dado mucha caña, o sea, no os podéis imaginar, no sé tratarla mal, ni nada, yo la he exprimido a tope, ¿no? Pues a veces para ir a ritmos de XR1000 y RTs, pues le exiges y como os digo, bueno, si lo que tenga que pasar, siempre con prudencia y con cuidado. Y ayer en autovía igual, ¿no? Yo hacía, sí, en 300 kilómetros, yo a mí me hacía un 6,5 y a él hacía un 5 con poco. O sea, un litro siempre consume de más esta.
Bueno, es lo que hay, es un 3 cilindros, va un poco más alto de vueltas y bebe más. Entonces, a ver si las nuevas versiones viene algo mejorado en ese aspecto. Y sin más, cualquier duda o que queráis me escribís, preguntas, porque aprovechamos el contacto de Javi, que nos puede aclarar de la Vogue, y yo de la Zontes. Un saludo y mañana otros 1000 kilómetros. La verdad que voy cansado, 10 días ya dando la vuelta por toda España, Marruecos, y estoy cansado de moto y por eso, bueno, no hice vídeos así al principio, porque ya tengo muchos vídeos, mucho material. Perdonadme que no os pueda responder, sé que tengo muchos mensajes pendientes, mucha gente, mensajes de apoyo y tal, no tengo tiempo. Aquí ya cada vez conozco a más gente, tienes que interactuar, hablar con gente, poco tiempo le dedico al teléfono. Venga, un abrazo a todos, chao, gracias. Y hacia otro, y otro donde y otro. Y había otro. Una mierda.